día de hoy del Consejo de Prevención y Epidemiología. Hoy contamos con la presencia de dos colegas, con el doctor Chirino, que va a dar la primera charla sobre evaluación de riesgo y de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, y el doctor es miembro del Sanatorio Franchín y forma parte del equipo de cardiólogos que la SAC envió para el desarrollo del consenso de intersociedades en materia de cirugía cardiometabólica y cirugía bariátrica. Y a posteriori, el doctor Brasesco, que es cirujano de muchísima experiencia en el área, miembro y director médico de varios servicios de cirugía bariátrica, nos va a poner un poco sobre, nos va a hablar un poco sobre cirugía bariátrica y resultados, etcétera. Así que si les parece bien, arrancamos con el atendido de la fecha. Doctor Chirino. Acá, ¿no? Hola. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla, este ateneo. Bueno, como bien dijo acá Emiliano, soy parte del equipo de la SAC que está haciendo el Consejo de Cirugía Bariátrica, y lo que vamos a hablar es de la evaluación. Con se pasa. Ahí está. Bueno, no tiene punteo. Bueno, está, ese, ahí está. Bueno, perdón, estas son las sociedades del consenso que se está armando. Participan todas estas sociedades, entre las cuales está la sociedad nuestra, la Sociedad de Cardiología, y la metodología que llevamos adelante para hacer el consenso es una revisión sistemática de búsqueda en los principales portales, PubMed, Embase y Cochrane. Clasificamos la evidencia. Nosotros utilizamos lo que se usa en casi todos los consensos de nuestra sociedad, que es la clasificación de Grade, para ver la calidad de la evidencia, y utilizamos los niveles de evidencia que también se utilizan en los consensos, en todos los consensos de la sociedad: nivel de evidencia A, B y C, y el grado de recomendación clase 1, 2, que lo dividimos en 2A, 2B, y clase 3, como se hace en todos los consensos. Vamos a hablar de nosotros como la parte de preoperatorio, las indicaciones de cirugía bariátrica y metabólica. De cirugía bariátrica, las indicaciones son por índice de masa corporal, que el índice de masa corporal más de 40 con o sin comorbilidad es una indicación clase 1, nivel de evidencia A, con respecto a reducción no solo de eventos cardiovasculares, sino también de mortalidad, y índice de masa corporal mayor a 35 con alguna de las siguientes comorbilidades, como diabetes, hipertensión, hiperlipidemia tratada o no tratada, síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad micro o macrovascular, enfermedad grasa hepática, asma. Bueno, todas estas comorbilidades son indicación también clase 1 de cirugía bariátrica. Con respecto a la edad, la mayoría de los consensos de otras sociedades, tanto en Estados Unidos y Europa, usan la edad entre 18 y 60 años. Es donde está la mayoría de la evidencia de beneficio en este grupo de pacientes. Sin embargo, nosotros cuando hicimos una búsqueda, los pacientes entre 60 y 70 años, hay varios estudios y revisiones sistemáticas que han visto que pacientes de más de 60 años con respecto a menores de 60 años tienen similares beneficios en cuanto a descenso de peso, resolución de la hipertensión y de la diabetes. Por lo tanto, lo que nosotros íbamos a proponer es que esto también se incluyera como nivel clase 1, nivel de evidencia B, porque hay menos evidencia y está generalmente en estudios más observacionales. En mayores de 70 años ya sí la evidencia es insuficiente. Como dice acá, entre el 10 y el 28% de los pacientes de los trabajos tienen esa edad, y en estos trabajos que yo les hablaba, en general la edad promedio es alrededor de 67, 68 años, o sea que tampoco son pacientes tan ancianos, y entonces los de más de 70 es como que no habría una evidencia para sustentar una indicación
pero sí se podría, digamos, la edad, no, como dice acá, no es de por sí una contraindicación para la cirugía. Cirugía metabólica, se considera cirugía metabólica, bueno, todas las intervenciones que seguramente el doctor después va a hablar mucho mejor, que se van entre el índice de masa corporal de 30 y 34,9, y son hechas justamente para resolver problemas metabólicos. Básicamente se dividen en criterios básicos, que son, el paciente tiene que incluir todos estos criterios, y o dos de estos criterios mayores, o uno mayor y dos de estos menores, para tener indicación de cirugía metabólica. Son pacientes que no son con obesidad en este grado, que la cirugía se usa para resolver este problema. Con respecto a indicaciones especiales que a nosotros los cardiólogos más nos van a interesar, nosotros buscamos la indicación de la cirugía bariátrica en pacientes con insuficiencia cardíaca, con el objetivo de mejorar la mortalidad y las internaciones por insuficiencia cardíaca. Se han reportado varios trabajos que ven que la cirugía bariátrica produce en pacientes con función sistólica conservada una reducción de la hipertrofia ventricular y mejoría de la función diastólica, y en pacientes que tienen deterioro de la función hasta se ha reportado mejoría de la fracción de eyección luego de la cirugía bariátrica. También trabajos que son observacionales han visto que se reduce el número de internaciones por insuficiencia cardíaca luego de la cirugía bariátrica al bajar de peso. Por otro lado, la seguridad de la cirugía bariátrica en pacientes que tienen deterioro de la función ventricular, en los estudios que hay, que tampoco, digamos, no son tan grandes como los que hay con función ventricular conservada, pero han reportado tasas aceptables de complicación. Incluso ninguno de los estudios que encontramos nosotros había reportado mortalidad. Son estudios en general, no son estudios grandes, pero como que la cirugía bariátrica en insuficiencia cardíaca, obviamente estamos hablando de insuficiencia cardíaca que está compensada, no descompensada, se puede hacer perfectamente. Entonces nosotros, las recomendaciones es que los pacientes que tienen índice de masa corporal más de 40 tienen indicación de cirugía bariátrica, y que la presencia de disfunción ventricular no representa una contraindicación para la cirugía bariátrica, y en estos pacientes se podría contribuir a mejorar la clase funcional, la función ventricular y las internaciones. En los pacientes que tienen índice de masa corporal intermedio entre 35 y 40, con alguna de las comorbilidades que se habían hablado en el punto anterior, que también tienen indicación clase 1 de cirugía bariátrica, tampoco se contraindica, y aunque tenga disfunción ventricular ahí se puede hacer igual. Y ya con los pacientes que en este índice de masa corporal, sin ningún de los otros criterios, que no tienen una indicación clase 1 de cirugía bariátrica, la evidencia respecto a mejorar la función ventricular, de la clase funcional y las internaciones es mucho más escasa, porque no hay, digamos, evidencia para hacer la cirugía bariátrica solamente para mejorar la insuficiencia cardíaca en un paciente que no tenga las otras comorbilidades. Entonces sí queda. Y después, bueno, los pacientes que tienen entre 30 y 35 de índice de masa corporal, que serían candidatos a cirugía metabólica, tampoco hay evidencia como para sustentar que solamente por tener insuficiencia cardíaca hacer la cirugía bariátrica le pueda mejorar. Pero la insuficiencia en la cirugía bariátrica es segura en la disfunción ventricular cuando el paciente, por supuesto, está compensado, no está en insuficiencia cardíaca aguda. Y después, indicación de cirugía bariátrica para el control de la hipertensión arterial. El efecto sobre la hipertensión arterial está muy estudiado en la cirugía bariátrica. Se considera remisión de hipertensión arterial cuando el paciente, luego de la cirugía, presenta 2 o más registros consecutivos de presión arterial normal sin medicación. Y la tasa de remisión se ha encontrado en el 38% de los pacientes sometidos a bypass gástrico y el 17% de sometidos al banding. O sea, que el bypass gástrico sería mejor, que después el doctor va seguramente a hablar mucho más de esto, no me voy a meter más. Por lo tanto, nosotros recomendamos que, como digamos, los pacientes con índice de masa corporal más de 40, por supuesto que tienen indicación, igualmente los pacientes con índice de masa corporal intermedio, y aquí nosotros nos parece que el bypass gástrico es el que mejor resultados tiene respecto al control de la presión arterial, y los pacientes con hipertensión de difícil manejo que requieren 2 o más drogas para el control de la presión son los que más se benefician con esta intervención. Y en los pacientes nuevamente con índice de masa corporal menos de 35, solamente que el único objetivo sea controlar la presión, no hay suficiente evidencia para decirlo, es más complejo.
Y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es la evaluación del riesgo cardiovascular en un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica o metabólica, que es lo que vamos a hacer en general los cardiólogos cuando nos venga un paciente para evaluación. Como nosotros se ha realizado acá en nuestra sociedad el consenso argentino de evaluación del riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca, se salió en el año 2014, muy completo y está muy bien hecho, y se toma, como todos ustedes saben, el riesgo del paciente con el riesgo de la cirugía, y entre estos dos se toma el riesgo cardiovascular global del paciente, tomando en cuenta los dos aspectos, el del paciente y la cirugía que va a ser sometido. Entonces, con respecto a la cirugía bariátrica, la mortalidad intraoperatoria reportada es bastante baja, es menos del 1%. La mortalidad a 30 días en estudios clínicos randomizados es alrededor del 0,3% y el 0,35% en estudios observacionales. Y un estudio, una revisión sistemática, evaluó la mortalidad a 90 días de 0,88%, o sea, es menos del 1%. Y las causas de mortalidad, la primera causa es la enfermedad tromboembólica, eventos cardiovasculares y después las complicaciones gastrointestinales, que seguramente de leak, fistulación y otras, que son complicaciones inherentes de la cirugía, que están entre el 17 y el 10%, y bueno, la enfermedad tromboembólica está entre el 0,5 y el 2,2%. Por esto, tomando la clasificación de riesgo de las cirugías, que está en el consenso de cirugía de evaluación prequirúrgica, la cirugía bariátrica estaría en el moderado riesgo. Respecto a la evaluación del riesgo del paciente obeso, hay varios estudios que han evaluado el riesgo, los factores de riesgo en cirugía no cardíaca. El más utilizado es el índice de riesgo revisado, que es el famoso Goldman-Lee, modificado, que establece estos 6 predictores: antecedente de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, la diabetes insulino requeriente, la creatinina más de 2 miligramos y la cirugía de alto riesgo. Hay otros, estos estudios no se toma en cuenta la cirugía bariátrica. En este estudio, este score de la Sociedad Americana de Cirugía establece la clasificación ASA, que es la que usan los anestesistas desde hace 40, 50 años, la creatinina más de 1,5, el estado funcional del paciente, la edad y el tipo de cirugía como predictores de riesgo. Hay un calculador que está online, y en este estudio se incluyeron 12.000 pacientes sometidos a cirugía bariátrica, que eran casi el 6% de los pacientes. Y cuando uno se pone en el score, en el buscador, la cirugía bariátrica aparece como una de las opciones para ver el paciente. O sea, uno podría sacar el paciente que uno está viendo para ver el riesgo. De todas maneras, en ninguno de estos scores la obesidad fue un predictor independiente de complicaciones. Sin embargo, sabemos que tiene mayor prevalencia la obesidad de factores de riesgo cardiovascular, que sí son predictores de eventos adversos. En este metaanálisis de 160.000 pacientes, la edad era de 44 años, el 26% diabético, 46% hipertenso, 28% dislipémico y 7% tenían enfermedad cardiovascular instalada. Estamos hablando de una población de 44 años. Por lo tanto, el riesgo no es el mismo que tiene un paciente de 44 años que no va a ser sometido a cirugía bariátrica. Por lo tanto, buscando, se ha desarrollado el Obesity Surgery Mortality Risk Score, que es un score desarrollado para evaluar justamente mortalidad en pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica. Es un estudio que ha sido realizado y desarrollado en una corte prospectiva, y después ha sido validado en numerosos trabajos que incluyen más de 9.000 pacientes, y ha tenido una buena valoración de riesgo. Y es específico para cirugía bariátrica, por lo tanto es interesante para el tema que tenemos ahora. Y son estas 5 variables, que no sé si ya ven bien: es el índice de masa corporal más de 50, el sexo masculino, la hipertensión, el riesgo de TEP, que es una variable que han juntado varias variables en una, y la edad mayor a 45 años. Cada uno de estos tiene un punto y establece una clasificación en 3 tipos: A, B, C, de acuerdo al puntaje que ve acá, y acá se ve el porcentaje de pacientes que tiene cada uno de
de estos scores de riesgo, y la mortalidad. Si ustedes ven, la clase C más que duplica la mortalidad de los pacientes de clase A y B. Lo que pasa es, bueno, solamente entre el 3 y el 5% de los pacientes van a estar en esta clase. La mayoría va a estar en clase A y B. Esa sería una de las contas que tiene. Y después esta variable de riesgo de TEP es una variable que incluye muchas variables, como el antecedente de TEP, de colocación de filtro, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, historia o hallazgo en examen físico de signos de estasis venosa, como los edemas crónicos, las úlceras varicosas. Y ahí, en una de las validaciones, habían puesto también el síndrome de hipoventilación del obeso y las apneas del sueño, que no están en el original. Pero bueno, es un puntaje bastante interesante que ha sido validado. Por lo tanto, nosotros recomendamos, en base al consenso argentino de cardiología de evaluación de riesgo en cirugía no cardíaca, más agregándole las cuestiones específicas de la cirugía bariátrica, dividir, digamos, en criterios mayores de riesgo y criterios menores de riesgo. Los criterios mayores de riesgo es, como todos sabemos, la enfermedad coronaria de alto riesgo reciente, un infarto, un síndrome coronario agudo o angina en clase funcional alta en los últimos 6 meses previo a la cirugía, ser un paciente que aparte de esto tiene una estenosis aórtica severa o una estenosis mitral severa, y nosotros le agregamos pertenecer a la clase C de este score del OS-MRS. Y después los criterios menores es tener más de 70 años, que van a ser muy pocos pacientes esto, diabetes, que acaban de ser una parte importante del paciente, enfermedad vascular periférica, coronaria estable, insuficiencia cardíaca o fracción de eyección menos del 40%, ACV, insuficiencia mitral o aórtica, POC, cáncer, insuficiencia renal crónica o ser de clase B del score de Mortality Risk Score. Por lo tanto, nosotros definimos alto riesgo clínico cuando hay un criterio mayor o dos o más menores, moderado riesgo clínico cuando hay un criterio menor y bajo riesgo clínico cuando no hay ningún criterio ni mayor ni menor. Para establecer esto nos va a servir para ver el riesgo clínico del paciente y para establecer los exámenes complementarios a pedir antes de la cirugía. El electrocardiograma, nosotros se recomienda a todo paciente que va a ser sometido a cirugía, ya es un paciente de una cirugía de moderado riesgo, todos tienen que hacer el electrocardiograma. La radiografía de tórax, en la indicación clase 1 no encontramos ninguna. Hay, sí, obviamente, pacientes que tienen signos o síntomas respiratorias o antecedentes de EPOC o apnea del sueño, puede ser recomendable hacer una radiografía de tórax. Y en forma sistemática a todos los pacientes, para nosotros no hay evidencia que la radiografía de tórax pueda aportar en algo a la evaluación del riesgo. Respecto al ecocardiograma, el deterioro de la función ventricular, la presencia de regurgitaciones o estenosis, ha demostrado ser un predictor de riesgo en cirugía no cardíaca general. Sin embargo, el ecocardiograma previo a la cirugía general tampoco ha demostrado que haciéndolo en forma sistemática mejore el pronóstico de los pacientes previo a la cirugía. Por otro lado, sabemos que la obesidad respecto al ecocardiograma se asocia primero el tema de la ventana ultrasónica, que tiene menos ventana, por lo tanto tiene menos especificidad y menos sensibilidad del ecocardiograma en los pacientes obesos, y la obesidad se asocia a trastornos, a mayores trastornos, sobre todo principalmente de disfunción diastólica, diámetros más grandes y mayor hipertrofia ventricular. El índice de masa corporal se asocia de forma significativa a parámetros como la relación EA y la relación E'. Y en cirugía bariátrica específicamente no se ha estudiado el uso sistemático de ecocardiograma previo a la cirugía. Nosotros establecemos la recomendación clase 1 es pedir un ecocardiograma a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen historia de insuficiencia cardíaca sin ecocardiograma previo, o con cambios en la clase funcional posteriores al ecocardiograma, o que presentan en el examen físico que uno le hace siempre un soplo que uno evalúe que es de riesgo o de estenosis aórtica o estenosis mitral, de alguna valvulopatía severa, hay que pedirlo, eso está claro. Después, pacientes con sospecha o confirmación de una secuela de infarto en el electrocardiograma, que tenga alteraciones significativas no evaluadas previamente en el electrocardiograma, es recomendable pedir un ecocardiograma siempre, teniendo el electrocardiograma que tenga alguna alteración. Eso es lo que hacemos con todos. Sin embargo, la realización sistemática de un ecocardiograma a todos los pacientes no está indicada, ¿sí?
guiada por la sospecha clínica. Y con respecto a las pruebas funcionales evocadoras de isquemia, pasa algo similar. Clase 1 no hay ninguna. Clase 2 en general son pacientes de moderado o alto riesgo que, definidos por los criterios, por ejemplo, diabetes, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o deterioro de la función ventricular, vascular periférico o ACV, pacientes con clase B o C del score de riesgo, también sería bueno hacer una prueba funcional, y pacientes de bajo riesgo que en el interrogatorio presenten angina o que tengan una baja clase funcional que no permita, digamos, objetivar los síntomas de angina. En pacientes de bajo riesgo asintomático no tiene una indicación clara, y en los pacientes de alto riesgo, definidos por los criterios mayores 1 y 2, que eran con idiopatía inestable, de infarto antes de los 6 meses, o angina en clase funcional 3-4, o una estenosis aórtica severa, por supuesto no le vamos a pedir esto, porque eso tiene que resolverse el cuadro de base antes de ser sometido a la cirugía, ¿no? Y algunas consideraciones con respecto a los test de apremio, y es que, bueno, sabemos que en el obeso la capacidad funcional está reducida, comparados con no obesos, en las pruebas de esfuerzo superan menos del 85% de la frecuencia cardíaca máxima, soportan menor carga, tienen más porcentaje de ergometrías insuficientes, por lo que tanto la evaluación no es tan fidedigna como en los pacientes no obesos. Y también los pacientes obesos pueden tener disnea por múltiples causas que no tienen que ver con ni la insuficiencia cardíaca ni la enfermedad coronaria. Sin embargo, alrededor de entre el 40 y el 45% de los pacientes con obesidad mórbida en algunos trabajos han podido realizar un apremio. Por lo tanto, cuando uno va a pedir, tiene que considerar el apremio con esfuerzo, que es el fisiológico, el que más datos nos da. Obviamente uno tiene que ver, está viendo al paciente, pero casi la mitad de los pacientes pueden hacer de obeso mórbido pueden hacer un esfuerzo y se van a beneficiar más porque es una evaluación más completa y fisiológica. Y tanto las imágenes como el SPECT como el ecoestrés tienen problemas con la obesidad. El SPECT, la obesidad, puede provocar defectos falsos positivos. Sin embargo, con el tecnesio es un poco menos falso positivo que con el talio, acá se usa tecnesio, y el ecoestrés está el problema de la ventana ultrasónica. Sin embargo, bueno, hay estudios hechos en obesos con contraste que han obtenido una buena calidad de imagen y han obtenido buenos resultados predictores, y también la realización de ecoestrés esofágico con protocolos cortos de dobutamina para no estar media hora con el paciente con el tubo en la boca. También tienen buenos resultados, pero bueno, son estudios chicos que recién se están empezando a hacer. Probablemente en el futuro se pueda llegar a desarrollar mejor esto, y seguramente va a ser una alternativa válida. Por último, la última recomendación que vamos a ver acá va a ser la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, que es la complicación cardiovascular más frecuente que tienen los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica. Como habíamos dicho, está entre el 0,5 y el 2,2%, y los factores de riesgo son relacionados con el paciente y relacionados con la cirugía, la edad, el índice de masa corporal, sexo masculino, el antecedente, enfermedad tromboembólica previa y el tabaquismo. Y los relacionados con la cirugía es la cirugía abierta por sobre la laparoscópica, tiempo de cirugía más de 3 horas, LIC perianastomosis, y el tipo de cirugía, el bypass gástrico, es de las cirugías que más provoca esta complicación. Por lo tanto, bueno, nosotros se recomienda realizar profilaxis a todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, dosis de 40 miligramos cada 12 horas, o heparina sódica, 5.000 unidades cada 8 horas, o fondaparinux 5 miligramos subcutáneos. Este nivel de evidencia es para nosotros, para la SAC-C, porque los estudios son hechos en cirugía bariátrica observacionales. Y después la profilaxis tiene que ser por lo menos hasta el alta hospitalaria. Bueno, eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología, al doctor Calderón, que no lo veo por acá, pero la invitación a presentar esto en el Ateneo. La verdad es que yo venía con 2 charlas, porque he hablado con Calderón de cómo encarar el tema. Tengo una charla bastante cardiovascular, que inclusive yo la he dado en un congreso del 2014, que es interesante, que es bastante más específica. Voy a empezar por esta,
que es mucho más general y que nos transporta un poquito por la historia de la cirugía bariátrica. Para el que no es cirujano bariátrico, creo que ayuda mucho a entender cómo funciona la cirugía bariátrica. Si uno le pregunta a los pacientes, si uno todavía habla con la comunidad médica, todavía hay mucha gente que piensa que la cirugía bariátrica es comer un poco menos o comer mucho menos. Y en realidad esto no es así. Hoy, si nosotros sabemos que tiene una gran ventaja la cirugía bariátrica, la gran ventaja que tiene la cirugía bariátrica es que produce un cambio hormonal muy significativo que mejora de manera también muy significativa el síndrome metabólico, por ejemplo, entre otro montón de cosas. Pero empezamos y esto lo vamos a ir desarrollando y seguramente las preguntas van a ser mucho más ricas que todo lo que podamos conversar. Entonces, hoy no hay dudas, esta es una estadística muy vieja, pero la puse exprofeso allí. Hoy la obesidad es un problema grave en todo el mundo. Por supuesto, el mito que nosotros pensábamos que éramos un país de gente delgada es mentira. Somos obesos, somos muy obesos, somos tan obesos probablemente como la mayoría del mundo occidental. Hoy la obesidad es un problema no solo en el mundo occidental, en Oriente también es un problema. Es decir, en países donde uno pensaba que la obesidad no existía, hoy existe. Y lo más grave de todo es que el problema parece que no se va a mejorar, sino que va a empeorar, y va a empeorar mucho en los próximos años. Hay muchas estadísticas ya vigentes hoy en nuestro país donde muestran un número altísimo y alarmante de obesidad infantil. El obeso infantil será seguramente un adulto obeso, con todo lo que esto implica. Es decir, la cosa va para peor, no para mejor. ¿Y por qué llegamos a la cirugía? Llegamos a la cirugía porque no hay ninguna otra cosa que funcione. Y esto está perfectamente detallado por el NIH, también en un consenso viejísimo del año 1991, pero que sigue vigente tal cual hace muchos años. Todo lo que el paciente obeso mórbido intente que no sea cirugía fracasa. Y fracasa no porque no se puede bajar de peso se baja siempre y sin ninguna excepción. El problema entonces no es bajar de peso, el problema es mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Es aquí donde fracasan los tratamientos que no son cirugía en los pacientes obesos mórbidos. Y esto se lo repetimos siempre a los pacientes. Entonces, ¿la cirugía es el mejor tratamiento? No. La verdad es que la cirugía es el único tratamiento con todo lo que esto implica. Digo, me encantaría poder decirles, miren, tenemos 5 opciones. Y de las 5 opciones la cirugía parece ser la mejor. La verdad es que hasta aquí tenemos una sola, y es la cirugía. Esto es lo que nos ayudó durante muchísimos años a definir cuál era el paciente que tenía o no indicación de cirugía, el índice de masa corporal. Y decíamos que tenían indicación de cirugía clásicamente aquellos pacientes que tenían entre 35 y 40 de índice de masa corporal con alguna enfermedad asociada grave, llámese hipertensión, diabetes o apnea del sueño. Estas eran las enfermedades clásicamente definidas como enfermedades mayores o comorbilidades mayores, y aquellos pacientes con 40 o más de índice de masa corporal. Y decíamos entonces, estos son los pacientes que se tienen que operar porque en esta ecuación riesgos-beneficios son los que realmente muestran un beneficio muy significativo. Y si esto durante muchísimos años fue nuestra manera de indicar la cirugía, hoy yo diría que mucho más que una solución o una guía para nuestra práctica, es un gran problema. Claramente un gran problema. Ya vamos a ver por qué en un ratito lo vamos a desarrollar. Este señor, el Liniar, fue el primer cirujano que dijo hace muchos años, en el año 1954, con una cirugía bariátrica, vamos a hacer que un paciente baje de peso. Y en ese año, en el 54, hizo su primer bypass intestinal, una cirugía enormemente efectiva para bajar de peso. Se bajaba el 100, el 110, el 120, el 130% del exceso de peso, es decir, se bajaba todo el sobrepeso que tenía y más a veces. Entonces funcionaba muy bien para bajar de peso, pero tenía enormes efectos colaterales, diarreas, flatulencias que no podía estar en esta sala, el señor, desnutrición, malnutrición severa, cirrosis hepática. Yo todavía estoy haciendo mi fellowship en Estados Unidos entre el año 2000 y 2004. Desarmamos no menos de 15, 20 bypasses intestinales de los que quedaban todavía, de los que se habían hecho en aquella primera etapa, derivados por el servicio de trasplante hepático, pacientes con candidatos a trasplante hepático por la malabsorción severa y por la cirrosis hepática que esto le había producido. Pero digo, independientemente de si la cirugía era más o menos efectiva o tenía muchos o pocos efectos colaterales, esto tiene un gran valor. Digo, fue la primera persona que dijo con una cirugía bariátrica vamos a tratar a un paciente obeso mórbido. Y como digo,
Esta era la cirugía, un bypass intestinal. Básicamente se bypasseaba, si ustedes me permiten el término, prácticamente el 100% del intestino delgado, dejaba un naso común muy cortita, de 15 a 25 centímetros cúbicos. Repito, producía una enorme malabsorción, mucho descenso de peso, pero muchas comorbilidades. Y si la cirugía bariátrica debería tener un padre, este seguramente es Edward Mason, un cirujano americano, vivo todavía, viejito pero vivo, va a los congresos, está muy bien. Mason en el año 1965 hizo su primer bypass gástrico y publicó sus primeros 10 pacientes en el 67. Y aquí es donde empieza la cirugía bariátrica. En el año 67, cuando Mason publica sus primeros 10 pacientes operados. Y el mismo Mason, y aquí introdujo además un concepto, el concepto de cirugía mixta. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Y en el año 1982, el mismo Mason introduce otra cirugía que es el BBG, el Vertical Banded Gastroplasty, una cirugía que actualmente no se usa porque ha tenido muchísima reganancia de peso y muchísimas complicaciones a largo plazo, pero que conceptualmente también es importante porque introducía otro concepto, el de la cirugía restrictiva pura. Y este era más o menos los bypasses que Mason fue haciendo a lo largo de su vida. Yo diría sí que hoy básicamente este es el modelo de bypass que nosotros hacemos. Un pouch gástrico chiquitito, un asa común de aproximadamente 75 centímetros a 1,5 metros, nunca más de 2 metros de longitud, un asa biliar de aproximadamente 60 centímetros en su versión original. Hoy alargamos bastante el asa, ya vamos a hablar por qué, porque eso mejora el efecto metabólico. Un asa biliar hoy de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros sin ningún problema. Entonces, si repasamos rápido la historia de la cirugía bariátrica, podríamos decir que es esta. Linear en el año 54 con su primer bypass intestinal. Mason en el 67 publica sus primeros 10 bypasses gástricos. Scopinaro en el 78 introduce una técnica quirúrgica que es el BPD. Es una cirugía, la cirugía Scopinaro, la clásica cirugía Scopinaro. Si hoy ustedes me dijeran, yo tuviera que hacer una cirugía malabsortiva, realmente malabsortiva, de ninguna manera haría una cirugía a lo linear, seguramente haría una cirugía Scopinaro, donde los efectos colaterales son menores. Se optimiza mucho la pérdida de peso, pero tiene efectos colaterales. Mason con el BBG en el año 82, la cirugía restrictiva. De Mister con la misma cirugía Scopinaro, el bypass biliopancreático, pero con duodenal switch, con switch duodenal. La banda de Kuzmak en el 90. Las bandas en todas sus versiones, ajustables, fijas, desajustables y lo que fuera, ya no se usan más. Han demostrado claramente ser ineficientes para lograr la pérdida de peso y además tener muchas complicaciones a largo plazo. Y aquí, donde yo puse esta línea, en el año 95, poquito antes, en el 93, el antes y el después de la cirugía bariátrica, y créanme que eso cambió la historia de la cirugía bariátrica. En el año 93, este señor Grigwell hace su primer bypass gástrico por vía laparoscópica, es decir, la misma cirugía que había hecho Mason hace muchos años, en el 67, en el 65 y publicó en el 67, Grigwell la hace pero por vía laparoscópica, y en el año 1995 publica sus primeros 100 pacientes operados. Y como digo, ese es el antes y el después de la cirugía bariátrica en el mundo, porque con la cirugía laparoscópica desaparecieron el 90% de las complicaciones de la cirugía bariátrica, que eran complicaciones de la herida o relacionadas con la herida. Desaparecieron las eventraciones, las evisceraciones, pero además disminuyó de manera muy significativa el TEP y la mortalidad postoperatoria por TEP. Y esto cambió la cirugía. ¿Por qué? Porque nos cambió la ecuación riesgos-beneficios. Y si hoy nosotros podemos hablar de cirugía metabólica, es porque existe la cirugía bariátrica, porque la ecuación riesgos-beneficio ha cambiado, eso lo vamos a hablar en un minutito ahora. LabBand, que es la versión que probablemente ustedes hayan visto en algunos de sus pacientes aquí en la Argentina, en el 98, y Michel Gagné con una cirugía, la misma que hacía de Mister, pero por vía laparoscópica. Yo esto lo agrego aquí porque en realidad esto es lo que da pie a lo que hoy conocemos como la manga gástrica. Vamos a ir siguiendo. Entonces, yo diría que si le tuviéramos que buscar la paternidad a la cirugía bariátrica, debería tener dos padres. Mason en el 67, cuando publicó sus primeros 10 bypasses gástricos por vía abierta. Este señor Grigwell, también muy vigente todavía, en el año 95 publica sus primeros 100 pacientes por vía laparoscópica y, como digo, allí cambió la cirugía bariátrica. Sí, entonces, si tuviéramos que resumir cuáles son las cirugías bariátricas disponibles hoy, hay muchísimas, hay más de 20.
Yo haría un pequeño resumen diciendo que existe la cirugía restrictiva, la malabsortiva y la mixta. Restrictiva, aquella que únicamente produce restricción, banda gástrica y el BBG que yo les decía que hizo Mason. No, yo diría que hoy esta cirugía prácticamente se usa casi nada, ha demostrado no ser eficaz. Esto es una banda, vamos a ir pasando. Hoy la gastrectomía en manga, una técnica, todavía estamos en discusión si es mixta o si es restrictiva. La realidad es que la manga, al margen de que yo diría que si tiene un inconveniente es que todavía tiene poco seguimiento prolijo con manga tenemos a no más de 10 años y ya han empezado a aparecer las complicaciones de la manga. Las complicaciones básicamente, yo diría, la reganancia de peso, pero además fundamentalmente el reflujo gastroesofágico importante, significativo y severo, que muchas veces aún es intratable con medicación administrada de forma intensiva y agresiva. Yo a la manga le pondría un signo de interrogación todavía. Las malabsortivas, puras, el suitudenal con división biliopancreática, esta cirugía al estilo Scopinaro, pero con el suitudenal. Y si tenemos un gold standard, sin dudas, este es el bypass gástrico en Niederrux. Este es un bypass clásico, un pouch gástrico pequeñito, muy pequeñito, de 15 a 25 centímetros cúbicos aproximadamente, y le decimos a los pacientes para que tengan idea cabal de cómo va a ser su nuevo estómago, es el dedo pulgar puesto para arriba, así. Y con este estómago el paciente come con absoluta normalidad. Si ustedes salen a comer con un paciente que se operó y él no cuenta que lo está, nadie lo advierte. ¿Qué van a ver de este señor? Que come mucho más despacio que el resto, que mastica mejor los alimentos. Si es un plato de restaurante común, se lo come todo. Si es muy abundante, no escoge una parte. En realidad, mucho más que llamar la atención, esto llamará la atención cómo comen el resto de los que están en la mesa que no están operados. En realidad, el paciente operado va a comer como las 2, 3 o 5 nutricionistas que los han visto hasta aquí les dijeron que tienen que comer. Señor, coma despacio, mastique bien los alimentos, elige bien lo que va a comer. Una asa alimentaria de aproximadamente entre 75 centímetros y 1,5 metros de largo, dijimos nunca más de 2 metros, sabemos que cuando largamos el asa alimentaria más de 2 metros empiezan a aparecer problemas nutricionales más serios y eso ni siquiera mejora tanto la pérdida de peso. Una asa biliar de aproximadamente entre 60 centímetros y 1,5 metros. Hoy nosotros sabemos que alargar el asa biliar mejora y mucho el efecto metabólico de la cirugía. En todo caso preferimos acortar un poco el asa alimentaria, alargar el asa biliar, ya vamos a ver con esto. Entonces, en este mapita de la cirugía, en este mapa de la historia de la cirugía bariátrica, parece que la historia se terminó en el 99, según este gráfico. Y la verdad es que si hoy nosotros tuviéramos que hacer una reflexión sobre esto, deberíamos decir lo mejor de la cirugía bariátrica empieza en el año 2000. ¿Por qué? Porque es allí cuando nosotros empezamos a entender realmente cómo funciona la cirugía bariátrica. En realidad la cirugía bariátrica, como yo decía hace un rato, no funciona porque el paciente no coma menos, no funciona porque se produzca un síndrome de malabsorción. La realidad es que el síndrome de malabsorción que produce un bypass gástrico no tiene ningún rol en la pérdida de peso y esto está perfectamente demostrado. Sin embargo, es aquí, en el 2000, cuando empezamos a entender que la cirugía bariátrica funciona por otro mecanismo y son los cambios hormonales. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, esto que nos ayudó durante muchísimos años a elegir cuál era el paciente más adecuado para hacerle una cirugía bariátrica, hoy, como les decía, es parte del problema y no parte de la solución. Y seguramente vamos a coincidir todos los que estamos aquí. Una señora que tiene 45 índice de masa corporal, que tiene obesidad periférica, que no es hipertensa, que no es diabética, que no es dislipémica, que tiene, entre comillas, por supuesto, poca enfermedad metabólica. Esa señora, según este cuadro, tiene perfecta indicación de cirugía. Y está bien, tiene indicación de cirugía. Pero según este cuadro, el señor que tiene, no digo 35, que tiene 32 o 33 de índice de masa corporal, que es hipertenso, que es diabético, que es dislipémico, que ha tenido un infarto, que tiene un stent puesto, que usa insulina, ese señor está excluido de la cirugía bariátrica y probablemente quien tenga más ventaja con la cirugía bariátrica no sea la señora de 45 índice de masa corporal, sea el señor que tiene 33 de índice de masa corporal, pero muchísima enfermedad metabólica y además toda la enfermedad, toda la obesidad central del abdomen. Entonces, hoy esto ha cambiado y ha cambiado radicalmente y entre otras cosas ha cambiado porque existe la cirugía laparoscópica. En esta ecuación riesgo-beneficio que vos decías hace un ratito, hoy podemos
podemos indicar la cirugía a pacientes más delgados, a pacientes con más riesgos, a pacientes donde la ecuación riesgo-beneficio, porque el beneficio no es tanto, porque no parecieran tener tanto riesgo metabólico a largo plazo. Hoy podemos, la ecuación riesgo-beneficio igual sigue cerrando. ¿Por qué? Porque han bajado los riesgos y han bajado mucho. Entonces, la cirugía laparoscópica ha cambiado la cirugía bariátrica, porque ha bajado de manera muy significativa los riesgos, y ya vamos a hablar de los riesgos y los vamos a comparar con otras cirugías en un ratito. Entonces, así como la obesidad hoy es un problema en el mundo, y es un problema grave, la diabetes también es un problema también serio, grave, pero además con muy mal pronóstico a largo plazo. Fíjense, este es el número de personas diabéticas en diferentes grupos y muertes diabéticos y muerte por diabetes en diferentes regiones del mundo. Y si bien esta es una patología que afecta a todo el mundo, por ejemplo, por supuesto, tiene mucha menos incidencia en África, pero la mortalidad es mucho más grande. Y hay áreas como el Pacífico, como Europa, como Norteamérica, y nosotros estamos aquí en Sudamérica también con porcentajes similares a los americanos, donde la pandemia está en expansión y tiene un ritmo de expansión muy semejante a la obesidad. Es decir, tenemos un problema grave. Actualmente afecta a 240 millones de personas, de las cuales el 90-95% son diabéticos tipo 2. Y se espera que este número exceda los 380 millones para el año 2025. Y esto seguramente está subestimado. Seguramente nos veremos sorprendidos por las estadísticas cuando en el año 2025 digamos proyectamos esto, y seguramente va a ser bastante más que esto al ritmo que va. Hoy esto ya ha sido corregido. Con un agravante. En la diabetes nadie piensa ni siquiera en evitar la complicación. En lo único que pensamos es en tratar de prolongar lo más posible la aparición de la patología que la diabetes produce. Entonces, en este sentido, un control muy estricto de la glucemia puede disminuir las complicaciones microvasculares, esto es claro. Sin embargo, las complicaciones macrovasculares y la mortalidad cardiovascular continúa siendo difícil de manejar aún con un tratamiento intensivo de descenso de la glucemia. Es decir, aún en el mejor escenario, a lo único que aspiramos es a tratar de que las complicaciones aparezcan lo más tarde posible. Con un agravante. Esto es el caso ideal. La realidad es que más del 60 o 70% de los pacientes diabéticos tienen muy mal control metabólico. Si uno sigue las guías americanas y pretende que la mayoría de esos pacientes estén por debajo de 7 o de 6.9 o de 6.5 de hemoglobina glicosilada, la verdad es que esto no ocurre en más del 70% de los pacientes. Es decir, más del 70% de los pacientes diabéticos en tratamiento con sus médicos y siguiendo las indicaciones de sus médicos no logran valores de control metabólico adecuado. Es decir, estamos en una problemática grave, seria, pero además de muy difícil control. No la estamos controlando, de hecho. Entonces, a pesar de los avances en la farmacoterapia, un enorme número de pacientes permanece con muy mal control metabólico de su enfermedad. La remisión completa de la enfermedad, por supuesto, de la hiperglucemia es absolutamente infrecuente, y mucho menos de las enfermedades metabólicas asociadas. En contraste con esto, hoy ya vamos a ponerles así opciones de cirugías del tracto gastrointestinal, ya son opciones para manejar a los pacientes diabéticos, a los pacientes con diabetes a los pacientes obesos diabéticos, y habitualmente con un perfecto control metabólico, con glucemias normales, con una remisión completa en una enorme mayoría de pacientes de su enfermedad. Entonces, ha cambiado el concepto. El concepto clásico de la enfermedad de la diabetes era que era una enfermedad crónica, donde a lo más que podíamos aspirar era lograr un control lo más adecuado posible metabólico y a postergar la aparición de las enfermedades asociadas. Hoy, con la cirugía metabólica, el objetivo es diferente. ¿Qué pretendemos con la cirugía bariátrica? ¿O qué es lo que nos piden a los cirujanos con la cirugía bariátrica? Y es lo que nos hemos empeñado en ver y en mostrar y en demostrar. Esto, una total remisión de la enfermedad.
pero además con un stop completo en el desarrollo de la enfermedad asociada. Y además, cuando el paciente recae, si recae, queda lo que se llama el efecto legado. Es decir, por lo pronto ha tenido una X cantidad de tiempo donde la enfermedad no se ha expresado. Es decir, el paciente tuvo 5, 10 o 15 años de ventana. Pero además de esto, cuando recae con una enfermedad mucho menos grave que la que se trató al comienzo, y además con un efecto legado. El efecto legado le llamamos al beneficio que tiene sobre la aparición de enfermedades asociadas a la diabetes. ¿Cómo comienza esto? Comienza en el año 2000. En el año 2000, por eso dije allí empezaba la verdadera cirugía bariátrica, la verdadera cirugía metabólica. En el año 2000, este señor, Poires, publica, fíjense, esto, perdón, en el año 2000 no, en el año 95 publica esto. Dice, ¿quién hubiera pensado que íbamos a pasar a través de esto? Una operación prueba ser el tratamiento más efectivo para la diabetes mellitus de comienzo adulto. Esto fue publicado en Annals of Surgery, una revista quirúrgica muy clásica en el mundo, del año 95. Y la verdad es que este artículo a Poires le costó sangre, sudor y lágrimas. La Sociedad Americana de Diabetes, por carta formal, pidió que lo desafiliaran de la Sociedad Americana de Cirugía, porque ¿a quién se le iba a pensar que con una cirugía se iba a curar la diabetes? Este era el concepto. Y en realidad lo que Poires hizo, y si bien el trabajo tiene algunas cuestiones metodológicas que uno podría discutir y evaluar, en realidad lo que hizo fue mostrar lo que le había pasado con sus pacientes. Poires, en cirugía bariátrica, antes de este artículo, tenía un enorme reconocimiento en la comunidad bariátrica, porque había publicado el seguimiento más largo, más grande y a más largo plazo en cirugía bariátrica. Y había publicado 15 años de seguimiento en casi el 85% de su base de datos. Y entre eso que había visto que los pacientes habían perdido de peso, que la pérdida de peso se mantenía en un porcentaje muy significativo de pacientes, que había un porcentaje de pacientes que reganaba peso, pero que los pacientes diabéticos reganaran o no de peso, continuaban con la diabetes resuelta. Es decir, aún con la reganancia de peso, ese paciente continúa estando en remisión de su enfermedad, en remisión de la diabetes. Y esto fue lo que publicó. Y entonces, en el año 2000, ya terminamos. En el año 2000, este señor, Francesco Rubino, y si la cirugía bariátrica tiene padres, la cirugía metabólica tiene un padre, que es Francesco Rubino. Francesco Rubino se encuentra en Nueva York con un cirujano muy conocido, Michel Gagné, sin matrícula y sin poder operar. Y le dicen, usa el laboratorio. ¿Y qué es lo que él ve? Y tenía tiempo, dinero y las posibilidades de hacerlo. ¿Qué es lo que ve? Encuentra este artículo de Poires y dice, acá debe estar pasando algo. E ideó un modelo animal para demostrar que la cirugía producía cambios hormonales que eran los que realmente hacían que la diabetes se resolviera. Digo, no vamos a entrar en detalles porque no tenemos tiempo. De cualquier forma, les recomiendo leer este artículo, realmente es muy interesante. Básicamente lo que él demostró en ratas, con un modelo animal realmente muy interesante y complejo, además difícil de hacer, demostró esto, que la cirugía bariátrica en ratas, en animales, producía cambios hormonales muy significativos que desconocemos hasta ese momento. Teníamos alguna evidencia clínica de que esto ocurría, pero no sabíamos qué era lo que realmente ocurría. Él en ese momento hizo mucho hincapié en esta hormona, en el GLP-1, que no tuvo la suficiente significancia estadística en ese momento y lo hizo desistir un poco sobre el GLP-1. Después resultó ser que el problema era un problema de N, había pocos animales para demostrarlo. No importa, al margen de todo esto, lo importante de todo esto es esto, que la cirugía produce cambios hormonales. Y esto es lo que produce los cambios en la reducción de la diabetes, probablemente en la mejoría de alguna patología cardiovascular, en la resolución de alguna de las patologías cardiovasculares que sabemos que se resuelven independientemente de la pérdida de peso. Y después, este señor, Albino Ramos, un poquito ya después, en el año 2010, esto mismo que había demostrado Rubino en animales, lo demostró
ya con estudios clínicos. Y es aquí donde la cirugía metabólica realmente queda perfectamente establecida. Entonces, hasta cambió el concepto de la enfermedad. Hoy, si hay un concepto nuevo de la diabetes, es que la diabetes es una enfermedad que depende de esto, de lo que se llama embriológicamente el foregut. El foregut es el intestino anterior. El aparato digestivo deviene todo de un mismo origen, salvo la primera parte entre el cardias y los primeros 30-40 centímetros del yeyuno, a partir del ángulo de Treitz, donde ese sector del intestino, el foregut, deriva del tubo neural. Y es allí donde está la computadora metabólica de nuestro organismo. Y al bypasearse esto, por un efecto que lo tiene perfectamente demostrado Rubino en sus estudios animales, por lo que se llama el efecto exclusión duodenal o el intestino proximal, el intestino distal, esto produce cambios hormonales que estimulan los factores sincretinas e inhiben los factores antiincretinas. Y este es el mecanismo por el cual la diabetes se resuelve. Entonces, todo esto traducido a la evidencia clínica, yo me voy a tratar de apurar para terminar más o menos en horario, todo esto traducido en evidencia clínica, ya desde hace muchos años, pero este estudio fue realmente interesante y fue un antes y un después, el New England Journal of Medicine de 2007, donde se demuestran los beneficios claros de la cirugía bariátrica. Fíjense, grupo quirúrgico, grupo control, muertes de origen cardiovascular, la diferencia es 66-134 y con diabetes mucho más todavía. Es decir, la cirugía produce claramente un beneficio en la expectativa de vida y en la muerte de origen metabólico y cardiovascular. Grupo control, grupo quirúrgico, también una disminución significativa de la mortalidad. Lo mismo, fíjense, diabetes, mejoría y resolución completa. Yo voy a pasar rápido. Esto les quería mostrar. Había un concepto claro en cirugía bariátrica. Decíamos que la cirugía bariátrica es la última opción en el tratamiento de un paciente obeso. Hoy ha cambiado radicalmente el concepto con la cirugía bariátrica. Hoy la cirugía metabólica a lo mejor sea la primera opción. ¿Por qué? Porque el esperar tiene un costo. Y el costo sea a lo mejor que ese paciente no resuelva su enfermedad. Nosotros sabemos claramente, esto está perfectamente demostrado en cirugía metabólica, el paciente, cuanto más precozmente se trate, más chances tiene de resolver su enfermedad. Es decir, si el paciente diabético, que hoy es diabético, le decimos, mire, la verdad es que yo no estoy tan seguro de indicarle la cirugía la vamos a postergar para dentro de 3 o 4 años. A lo mejor esa espera lo hace pasar del grupo de menos de 5 años de evolución al que tiene entre 6 y 10, y esto hace que su chance de mejoría, su chance de resolución, seguramente va a mejorar este paciente, porque el 100% de los pacientes mejoran con la cirugía, pero el chance de resolución completa de la enfermedad disminuye de manera significativa. Fíjense, hasta 5 años el 95% resuelve por completo su enfermedad. Entre 6 y 10 el 75% y más de 10 el 54%. Es decir, en este caso esperar tiene un riesgo. Y con esto termino. En realidad la charla es un poco más larga, pero vamos a terminar. En general, lo que nos dicen a nosotros los cirujanos es, bueno, sí, doctor, tratamos muy bien, todo se resuelve, pero al final usted lo está haciendo pasar al paciente por un riesgo quirúrgico muy significativo con la cirugía bariátrica. Es una cirugía importante y con riesgo quirúrgico elevado. Hay un viejo statement de la ISMBS, que es la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, que dice que un buen programa de cirugía bariátrica no debería tener más de entre el 0.5 y el 1% de mortalidad, que si tienes más que eso tienes que cerrar tu programa y volver a empezar porque algo estás haciendo mal. Yo diría que el 1% es un número enorme, inadmisible. No se me ocurre pensar en un grupo de cirugía bariátrica que se le muera uno de cada 100 pacientes que opera. Impensable. Nosotros operamos 100 pacientes todos los meses. Imagínense si se nos mueren un paciente por mes. Nos llevan a todos presos. Hoy yo diría que un programa académico debería estar bastante por debajo del 0.5%. Más todavía, un programa muy bien institucional debería estar bastante por debajo del 0.3%. Nosotros tenemos el 0.03% de mortalidad, es decir, 3 por 10.000. Bajo, muy bajo, más bajo incluso
que una colecistectomía laparoscópica. La mortalidad de una colecistectomía laparoscópica en Estados Unidos está en un rango entre el 0,26 y el 0,6%. Es decir, es lo que yo les decía hace un ratito. La ecuación riesgo-beneficio ha cambiado y ha cambiado radicalmente porque cambiaron los riesgos de la cirugía bariátrica y los riesgos de la cirugía bariátrica han bajado de manera significativa. Bueno, aquí termino para cumplir con el horario. Gracias. Bueno, agradecemos mucho a los dos expositores, muy claras las charlas, muy interesantes ambas. Abrimos el periodo de preguntas. La primera pregunta para ambos, no sé quién quiere contestar, es tal vez referente al riesgo, digamos, como para unir un poco lo que es cirugía con cardiología, que tal vez es lo que más digamos, sabemos acá, no tanto de técnica quirúrgica. Si obviamente, más allá de la robustez que mostró toda la evidencia, y por supuesto usted, doctor, con sus diapositivas sobre el beneficio de la IDERUX y digamos, si es que hay tal vez, en función del riesgo quirúrgico y de lo que hablaste del pequeño segmento que duplica, triplica la mortalidad de lo que es la mayor parte de los pacientes, si es que hay algún ámbito en el cual, tal vez mechado por el riesgo cardiovascular, amerita hacer alguna otra cirugía en relación tal vez a la menor tasa de tiempo, digamos, de intraoperatorio, etcétera, o si siempre, a pesar del riesgo, la cirugía de elección es el IDERUX. A ver, primero hay que aclarar un concepto. En general la gente piensa que hay cirugía más sencilla y menos sencilla. Es decir, por ejemplo, que la manga gástrica tiene menos riesgos que un bypass o que una cirugía más sencilla. Esto es más o menos así o ni siquiera es así. La manga gástrica probablemente sea una cirugía técnicamente un poco más sencilla, a lo mejor. Si lo vamos a conceptualizar de alguna manera, yo diría un buen cirujano general con experiencia en cirugía bariátrica, con experiencia en cirugía laparoscópica, puede hacer una manga gástrica con relativa corrección técnica. Un buen cirujano general con experiencia en cirugía laparoscópica no puede hacer un bypass gástrico si no está especialmente entrenado a hacer bypass gástrico. En ese caso, seguramente es una cirugía con menos riesgo la manga que el bypass. Hecho en manos que hagan cirugía bariátrica, en grupos que hagan únicamente cirugía bariátrica y que tengan experiencia en ambas técnicas quirúrgicas, los riesgos quirúrgicos son idénticos. Incluso a lo mejor algunos riesgos de la manga sean bastante más severos y graves que los riesgos del bypass. Una fístula en la manga, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla, una fístula en la manga es una complicación seria, grave, que a veces termina muy mal, digo, de muy mala resolución. La fístula en un bypass se resuelve de manera relativamente sencilla, en la mayoría de los casos sin siquiera que ese paciente requiere una nueva cirugía. El tiempo quirúrgico también es similar. Un bypass gástrico hecho por un equipo entrenado demora entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Nosotros lo hacemos en 1 hora un bypass. La manga demora 55 minutos, 50 minutos, 1 hora. Es decir, el tiempo quirúrgico realmente no es significativamente diferente. Y las complicaciones a largo plazo de la manga son mayores que las del bypass. Claramente, es lo que yo decía hace un ratito, la manga tiene un problema serio que es el reflujo gastroesofágico. La manga gástrica produce reflujo gastroesofágico de nuevo, es decir, el paciente que no tenía se lo genera, al paciente que tenía reflujo lo empeora y lo empeora de manera significativa. Y si esto lo ponemos en números, el 30% de los pacientes a quienes les hacemos una manga gástrica quedan con reflujo gastroesofágico intenso, severo, grave, de por vida, que requiere de tratamiento de por vida con bloqueante de protones. Y de ese 30% hay no menos de un 10% de ellos que requieren la conversión en un bypass gástrico porque el reflujo es absolutamente intratable de cualquier otra manera. Cuando el paciente ya tiene reflujo antes de la cirugía, o reflujo, o hernia, o Barrett, o lo que fuera, de hecho en el Barrett está absolutamente contraindicada la banda, los números se invierten, es decir, el 70% de ellos con reflujo gastroesofágico intenso, severo, grave por vida, que requieren tratamiento de por vida con bloqueante de protones, y ese 70%, no menos de un 50% requieren la conversión en bypass porque el reflujo no se puede tratar de ninguna forma.
Es decir, no sería un indicativo de qué tipo de cirugía le vamos a hacer a un paciente por el riesgo quirúrgico que ese paciente tuviera en absoluto. Y digo, para no aburrirlos y tratar de ser muy concreto con la respuesta, ¿a quién, por ejemplo, lo pondré yo de esta forma? ¿A quién le haríamos un bypass en una manga? Al superobeso le haríamos un bypass en una manga, porque no es lo mismo bajar el 60% de 100 kilos de sobrepeso que el de 30 kilos de sobrepeso. El bypass gástrico produce una pérdida de peso mucho más significativa. Entonces, al paciente que necesita más pérdida de peso, un bypass. Al paciente diabético, un bypass. Al paciente con enfermedad metabólica cardiovascular importante, un bypass, porque tiene mejor, al margen de la pérdida de peso, tiene mejor efecto en la resolución del síndrome metabólico. Al paciente con atracones, al paciente con comedor de dulces. ¿A quién le haríamos una manga? Al paciente que tenga una lesión gástrica premaligna, o una lesión sospechosa de ser un cáncer, en quienes preferiríamos extirpar el estómago para evaluar esa lesión sospechosa y no dejar el estómago allí separado y sin control, o aquel paciente con muchas adherencias, donde el intestino, a lo mejor, y la manipulación del intestino puede ser un riesgo. Pero concretamente, en el caso que a ustedes les interesa, que es el síndrome metabólico en el paciente cardiovascular, claramente la cirugía con mejores beneficios es un bypass. Brasesco, leyendo su última frase de la mejoría de remisión con los diabéticos tipo 2 con un body mass index de menos de 35, es difícil convencerlos para que entren en una... Puede tener los dos extremos, que dice, sí, con tal de mejorar mi diabetes, opéreme, y puede proponerle que tal vez bajando de 30, el body mass index, mejore su control diabético. ¿No es muy tight eso de menos de 35 para controlar la diabetes? Mira, yo creo que... ¿Cómo es tu nombre? Pramparo. ¿Pero tu nombre, Pila? Katy. Mira, Katy, la realidad es que nosotros... Yo volví de Estados Unidos en el 2004. Y la verdad es que en ese momento había enorme desconocimiento de la cirugía bariátrica, de lo que ocurría, de lo que no ocurría. Había experiencia con banda, no había experiencia con bypass. El bypass parecía una cirugía complicada, rara, difícil y demás. Y la verdad es que esto, no solo en la comunidad general, además no solo en los pacientes, en la comunidad médica, se fueron de a poco sorteando las dudas, fuimos demostrando con números y demás los beneficios de la cirugía. Yo con esto de la cirugía metabólica trabajo desde más o menos desde el 2000, empezamos a hacer estudios hormonales, empezamos a hacer todo esto. Y en el año 2009 hicimos la primera publicación sobre diabetes y cirugía. Me hicieron la vida imposible. Imposible, vos no sabés lo que fue. Yo soy past president de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, de la SACO. Y logramos con la SACO lo que nosotros pensamos que era imposible de lograr. Hicimos, que esto fue publicado ya, inclusive está muy bien establecido, publicamos el primer consenso argentino para el tratamiento de la diabetes tipo 2 con cirugía. Pero lo interesante de todo esto que no lo hizo la SACO, lo hicimos en un consenso interdisciplinario donde participaron la SAN y la SAT, la Sociedad Argentina de Nutrición y la Sociedad Argentina de Diabetes. Y los diabetólogos, cosa que uno pensaría es difícil de que esta gente firme algo de lo que no está muy convencido, dijeron el mejor tratamiento para estos pacientes, para los pacientes diabéticos tipo 2, es la cirugía. No para tratar la obesidad, sino para tratar para la diabetes. Y de los diabéticos tipo 1, en ciertas condiciones, básicamente cuando el paciente tiene reserva metabólico, el tratamiento de elección en muchos pacientes es la cirugía. Yo lo he visto en pacientes operados por vos, pero sobre todo diabéticos hipertensos, pero lo que yo tal vez estoy echando el ojo es en el límite del body mass index. Yo lo he visto en pacientes que has operado en 40, 45, varones, cincuentones, que uno dice no puede tener tantos factores de riesgo a esa edad, pero 35 y diabéticos nada más. Más aún, no solo, olvidémonos de la SAT, de la Sociedad Argentina de Diabetes. Fue publicado
hace poquito yo tengo un cuadro por ahí, pero bueno, lo tengo. No sé si han leído Diabetes Care de ahora de hace 6 meses. En Diabetes Care donde sale publicada la posición oficial de la Sociedad Americana de Diabetes. La Sociedad Americana de Diabetes propone la cirugía para la diabetes, no para la obesidad, para la diabetes a todos los pacientes que tienen más de 35 índice de masa corporal. Tengan o no tengan tratamiento, sea cual fuera el caso, se propone la cirugía. Y se propone la cirugía para la diabetes a los pacientes que tienen entre 30 y 35 con inadecuado control metabólico, a pesar del uso ellos definen como el best medical treatment. No, yo creo que en estos pacientes el beneficio es lo suficientemente significativo como para que corran el riesgo quirúrgico claramente. Me parece que no es si lo vamos a poner en los términos que me parece que vos lo sientes, claro. no es un exceso. No, yo no pienso en el exceso, sino pienso en quiénes agarran. ¿Quién es el paciente que dice, sí, yo me dejo? Todos. Yo no sé. Todos. Vos ponete a ver que nosotros, los pacientes que operamos, no es el paciente que usa metformina. El paciente que nosotros operamos es el paciente que está insulinizado porque claro. No, porque además la condición para que ese paciente se opere es que esté en su mejor opción de tratamiento. Y digo, si la mejor opción de tratamiento no es la metformina, termina siendo alguna de estas medicaciones orales muy nuevas, con insulina, pero digo, en general ya con tratamientos mucho más complejizados. Entonces, ese paciente, no tengas dudas, tiene perfecta conciencia de lo que le está pasando. En esto es importante, vemos una diferencia también importante en el paciente obeso y en el paciente diabético. El paciente obeso, por ejemplo, a veces es difícil de seguir, no difícil de seguir porque sea difícil, porque no viene. El paciente diabético está muy acostumbrado a ver a su diabetólogo, a seguirse prolijamente, a controlarse. Es un paciente, si vos vamos a poner entre comillas, un poco mejor que el paciente obeso. Por supuesto. ¿Puedo hacer una rondita? El seguimiento de los pacientes con respecto a lo que le queda de malabsorción a través de los años, digamos, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que, yo lo decía hace un ratito, la malabsorción en el paciente operado con un bypass es bastante relativa. Hoy sabemos con toda claridad, pero con toda claridad, que la malabsorción no mejora la pérdida de peso. Esto es claro. El paciente no, eso olvídate. El paciente no tiene malabsorción a proteínas, no tiene ni siquiera malabsorción a grasas. ¿A qué tiene malabsorción? En general, a algunas vitaminas, a calcio y a hierro. Si vos me preguntás, las complicaciones más graves que estos pacientes pueden tener es la osteoporosis severa o la osteopenia severa por déficit de la absorción de calcio. Y en algunos casos anemia. En realidad, cuando el paciente tiene una correcta suplementación, no tiene ninguna alteración a largo plazo. El problema es que deje de tomar su medicación. ¿Qué es la medicación? La medicación es tomar un Supradin, un Veroca, un Centrum, un Stetaps, alguna de estas cosas, una vez por día, tomar suplemento de calcio y colocar suplemento de hierro. A ver, puesto en práctica. La verdad es que con el bypass el suplemento, el déficit de hierro es raro. Nosotros al hierro lo suplementamos siempre por vía intramuscular o endovenosa, sencillamente porque es mucho más fácil. El hierro a veces se tolera mal, es más fácil una vez por año ponerle un Ferramin Complex, o mejor aún todavía un Ferinject, estos que son de administración endovenosa. Con eso sobra. Nosotros cada año controlamos a los pacientes. La verdad es que el déficit de hierro es bajo, es bien bajo. Sí es un poco más frecuente el déficit de calcio. Eso podría inclusive suplirse con una dieta rica en calcio, con uno de estos yogures extra calcio 1 o 2 veces por día. En general tiene un aporte suficiente, y si no, se lo suplemento con hierro, con calcio. Pero cumplida la suplementación, no. En la enorme mayoría de los casos no es necesario. Bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias doctor Chirino, doctor Brasesco, por las presentaciones tan claras.
Les agradecemos mucho y gracias a todos los presentes por haber estado.